Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias más importantes de la semana. Comenzamos hablándoles de la OPEP y sus aliados que retrasan de nuevo el aumento de producción. En Latinoamérica nos fijamos en la toma de cuarteles de Bolivia, también en México, donde la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos vuelven a tener estatus de empresas públicas. Más asuntos. China tiene a las puertas el mayor paquete fiscal desde la pandemia. En el conflicto de Oriente Medio prosigue la ofensiva en el Líbano. Nos vamos hasta África, nos fijamos en los comicios de Botswana, donde la oposición ha ganado las generales tras 58 años. Y terminamos en la Unión Europea porque vamos a repasar los datos económicos del tercer trimestre. Comenzamos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados ha decidido retrasar un mes el aumento de la producción de petróleo inicialmente previsto para diciembre, marcando el segundo aplazamiento en sus planes. El grupo había planeado agregar 180.000 barriles diarios, pero mantendrá los recortes de producción al menos hasta diciembre. Como se recordará, los 8 países iban a abrir los grifos para devolver al mercado gradualmente un total de 2,2 millones de barriles diarios de crudo, que habían retirado de forma voluntaria y adicional a los fuertes recortes del bombeo que fueron pactados de manera vinculante por 19 de los 22 países de la OPEP y sus aliados en diversas etapas desde fines de 2022 y que siguen vigentes. Este nuevo retraso refleja la creciente preocupación por la débil demanda, especialmente en China, y un exceso de oferta previsto para el próximo año debido al alto suministro de productores fuera de la OPEP, particularmente de Estados Unidos. En los últimos 4 meses los precios del crudo han caído un 17%, cotizando alrededor de $73 por barril, lo que genera presión financiera para los países exportadores que necesitan precios más altos para equilibrar sus presupuestos. También ha influido en los precios la menor inquietud de los inversores respecto a posibles interrupciones en la producción de Oriente Medio. Además, la OPEP ha enfrentado dificultades para que todos sus miembros cumplan con los recortes, ya que algunos han superado sus cuotas asignadas. Se espera que la reunión del grupo en Viena el 1 de diciembre aporte más detalles sobre su estrategia para 2025. Nos fijamos ahora en Bolivia. Las protestas en este país se han intensificado tras la toma de 3 cuarteles en el Chapare el 1 de noviembre, donde campesinos leales al expresidente Evo Morales retuvieron a más de 200 militares. Uno de los cuarteles aún permanece bajo control de sus seguidores, según han confirmado las autoridades. Estas han calificado el acto como traición a la patria y han anunciado procesos penales contra los responsables. Este asalto se produce en un contexto de creciente tensión exacerbado por un aparente intento de asesinato contra Morales el 27 de octubre, cuando su vehículo fue atacado cerca de Chimore. La región del Chapare, históricamente conflictiva por su producción de coca y el control limitado del Estado, se ha convertido en el epicentro de la confrontación. Morales, en huelga de hambre, ha pedido detener los bloqueos para evitar la violencia, aunque sus seguidores continúan con las medidas de presión, reclamando la liberación de los detenidos y el fin de lo que consideran una persecución política y judicial. Mientras tanto, los bloqueos de carreteras que comenzaron hace más de 3 semanas siguen afectando el suministro de alimentos y combustible en diversas regiones, agravando la crisis económica y aumentando las tensiones sociales. Esta situación subraya la complejidad de las lealtades y tensiones en un país dividido entre el liderazgo histórico de Morales y la administración de Arce, que enfrenta el desafío de mantener el orden y evitar una mayor erosión de su popularidad de cara a las elecciones de 2025. En México, Claudia Sheinbaum firmó el 30 de octubre un decreto que devuelve a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, el Pemex, su estatus de empresas públicas, revertiendo la privatización de facto implementada en 2013. Esta reforma constitucional, aprobada por el Congreso y ratificada por la mayoría de los congresos estatales, busca fortalecer la soberanía energética y asegurar que el control de los recursos estratégicos, incluido el litio, permanezca en manos del Estado. La presidenta destacó que, aunque se prioriza el rol del sector público, se mantendrá espacio para la inversión privada regulada por leyes secundarias que
deberán presentarse en los próximos 180 días. Según Sheinbaum, la reforma mejorará la eficiencia y transparencia de las empresas estatales, lo que beneficiará a la población con un acceso más equitativo a la energía, generación de empleo y desarrollo económico. Sin embargo, los críticos alertan de que esta medida podría desincentivar la inversión privada necesaria para modernizar la infraestructura y promover proyectos de energías limpias, agravando problemas actuales como la congestión y los apagones por falta de inversión en transmisión y generación. También temen que la reforma limite el desarrollo de un mercado energético competitivo y sostenible, revertiendo avances previos que facilitaron la participación privada en el sector. Y echamos un vistazo a ese esperado paquete fiscal a las puertas en China. Los legisladores chinos han iniciado este lunes 4 de noviembre la reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, en la que se espera que aprueben el mayor paquete fiscal del país desde la pandemia. A lo largo de la semana conoceremos más detalles del esperado masivo paquete de estímulos anticipado semanas antes por las autoridades para impulsar la confianza en la segunda economía mundial. Pekín aún no ha indicado la magnitud de las medidas, pero el ministro de Finanzas, Lon Fuan, prometió el mes pasado que ayudarían a aliviar parte de la enorme carga de deuda que pesa sobre los gobiernos locales, que enfrentan serios problemas de liquidez. Los analistas creen que China necesita gastar la asombrosa cifra de 10 billones de yuanes, 1,4 billones de dólares, cifra similar al PIB anual de España, en 3 años para ayudar a reflotar una economía golpeada por la prolongada crisis del sector inmobiliario. Muchos esperan también medidas no solo dirigidas a aliviar la deuda de los gobiernos locales, sino también de cara a fomentar el consumo privado y la confianza de los hogares. No obstante, en paralelo, las autoridades han anunciado una campaña para ajustar la fiscalidad de las rentas altas y las grandes empresas, quizás de cara a mejorar los ingresos de las provincias, pero es algo que podría agravar el maltrecho clima de inversión. En efecto, en los últimos meses, los funcionarios de Hacienda han solicitado a particulares y empresas adineradas que realicen autoinspecciones de sus pagos de impuestos y subsanen cualquier deficiencia, especialmente en lo que respecta a los errores en los ingresos declarados de inversiones fuera del país. Y en Oriente Medio prosigue esa ofensiva en el Líbano. Fuerzas navales israelíes lanzaron el pasado sábado 2 de noviembre una incursión marítima en la ciudad costera de Batroun, al norte del Líbano. La operación tenía como objetivo apresar a un miembro clave de la milicia de Hezbollah, según informaron las Fuerzas Armadas israelíes posteriormente. Las autoridades libanesas afirmaron que el secuestrado era Imad Amhad, un capitán de barcos civiles y comerciales. Se trata de la primera incursión marítima que se lleva a cabo en Líbano desde que comenzaron las hostilidades con Hezbollah hace más de un año. La milicia comenzó a disparar misiles contra la frontera norte de Israel tras el atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre, pero el conflicto se intensificó de una forma dramática a finales de septiembre. Entonces Israel comenzó a bombardear Líbano, inició la invasión terrestre del sur del país y logró eliminar al máximo líder político de la milicia chiita, Hassan Nasrallah. No obstante, el grupo militar anunció recientemente el nombramiento de un nuevo líder, Naim Qassem, en un intento de reorganizar su cúpula política. Qassem ha sido portavoz del grupo islamista durante 3 décadas, no tiene experiencia militar previa, pero tiene un discurso más extremista incluso que su predecesor. En paralelo, continúan los intentos de Estados Unidos de lograr una tregua entre Hezbollah e Israel. Diplomáticos estadounidenses presentaron la pasada semana una propuesta de alto el fuego de 60 días de duración y la retirada de las tropas israelíes y de la milicia de la frontera entre Líbano e Israel. Sin embargo, el plan fue de nuevo rechazado. Y en África, en Botswana, la oposición gana las generales tras 58 años. El Partido Democrático de Botswana perdió las elecciones generales celebradas el 30 de octubre tras casi 6 décadas al frente del país. El presidente Masisi aceptó la derrota al día siguiente de los comicios y felicitó al líder del Paraguas por el cambio democrático
Duma Boko por su arrolladora victoria. El UDC ha obtenido 36 de los 61 escaños, mientras que el histórico Partido Democrático de Botswana quedó relegado a cuarto grupo parlamentario, logrando únicamente 4 diputados. El resultado, no obstante, ha sido una enorme sorpresa. Se esperaba que Masisi renovase su mandato y que el Partido Democrático de Botswana continuase gobernando el país. Pese a ello, el presidente saliente ha garantizado que se producirá un traspaso de poder pacífico, fluido y constitucional, prueba de la calidad y madurez democrática de Botswana, uno de los países más estables y ricos del continente. Esto ha sido posible gracias a la buena gestión de los ingresos de las exportaciones de diamantes, producto del que es el sexto productor mundial. No obstante, en los últimos años el mercado de esta piedra preciosa ha sufrido una contracción, lo que ha provocado una importante desaceleración de la economía botsuana. En 2024, el Producto Interior Bruto apenas crecerá un 1%. La promesa de cambio y las ambiciosas propuestas de reformas del UDC han convencido a la mayoría del millón de botsuanos que estaban registrados para votar. Y terminamos en la Unión Europea. La economía de la eurozona creció un 0,4% en el tercer trimestre, lo que supone un desempeño mejor de lo anticipado para una región que encadena 3 años de atonía. Se espera que el PIB de la eurozona se expanda un 0,8% este año y un 1,2% el que viene. El Banco Central Europeo, que empezó a recortar los tipos de interés en junio y que se espera que los vuelva a bajar en su reunión del mes de diciembre, está cada vez más preocupado por los débiles resultados económicos del bloque, especialmente de Alemania. La potencia manufacturera de la región, que apenas expandió un 0,2% en el tercer trimestre tras sufrir una recesión en el segundo, enfrenta una crisis estructural. Los fundamentos sobre los que se asentaba su industria, energía barata procedente de Rusia y mercados limitados de exportación en China, se han vuelto en su contra de forma simultánea. De hecho, la competencia china en el sector automovilístico ya se ha cobrado sus primeras víctimas. El pasado 28 de octubre, la empresa Volkswagen anunciaba el cierre de 3 plantas de fabricación en Alemania ante la necesidad de afrontar la transición a los vehículos eléctricos y la pérdida de cuota de mercado frente a las empresas chinas. En Francia, segunda economía de la región, el crecimiento, 0,4% en el tercer trimestre, se vio impulsado por un repunte del consumo y el comercio exterior como resultado del efecto puntual de los Juegos Olímpicos, mientras la economía italiana continúa en situación de estancamiento en el tercer trimestre frente al periodo anterior, una cifra menor de lo esperado por las autoridades. En contraste, la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre y un 3,4% en términos interanuales, lo que deja al país camino de convertirse en la economía avanzada que más crecerá en 2024. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.